noches, queridos hermanos, bendiciones. Estamos aquí nuevamente en su programa Hablemos de Doctrina. Somos los hermanos de la Iglesia de Cristo. Como siempre, el día de hoy nos acompaña nuestro hermano José Quirós y su servidor Johnny Bulnes. Estamos aquí pues en este lugar para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Le damos a ustedes la bienvenida. Nos sentimos muy alegres de poder llegar a la intimidad de su hogar a través de la señal de televisión, y esperamos pues que el tema que vamos a hablar hoy sea de su total agrado. Hoy vamos a hablar acerca de la posesión demoníaca, si será posible que un cristiano pueda tener algún demonio adentro. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias que como parte de su creencia, como parte de sus enseñanzas, ellos dicen que a los cristianos están poseídos y que a cada rato pues les sacan demonios en sus famosos cultos de liberación. Vamos a ver si esto es cierto a la luz de las Escrituras. Nosotros no tenemos ninguna intención de lastimar la conciencia de nadie, sino simple y sencillamente que la gente conozca lo que la palabra dice sobre diferentes temas. Si mencionamos esto es para ponerlos en contexto a ustedes de cómo se realizan ciertas cosas en el mundo religioso, en el mundo de las iglesias, pero todas esas prácticas que se hacen en las iglesias las comparamos con lo que dice la Escritura. Entonces, y después usted, querido televidente, querido hermano, usted va a decidir si lo que nosotros enseñamos está de acuerdo a las Escrituras, y usted se dará cuenta si la doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina del Señor. Esperamos que usted sea muy analítico, muy reflexivo sobre la enseñanza de la palabra, para que usted pues no sea engañado. Así que para desarrollar el tema el día de hoy, nuestro hermano José Quirós nos va a ayudar con este importante e interesante tema. Hermano. Muy buenas noches, esperando pues que todos se encuentren bien con la ayuda del Señor desde la comodidad de sus hogares, siempre con la disposición de poder estudiar la palabra del Señor. Como siempre mencionamos en cada programa, pues cada estudio bíblico que nosotros realizamos, pues no lo realizamos bajo nuestras propias ideas, bajo nuestras propias palabras, sino que lo realizamos bajo la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él es la máxima autoridad para nosotros. Entonces no le vamos a enseñar nada que esté alejado fuera de la Escritura. El tema que vamos a estar tocando la noche de hoy es un tema muy interesante, porque de repente pues se ven este tipo de situaciones, entonces este tipo de creencia, donde de repente pues hay personas en algunas llamadas iglesias que creen de que existe la posesión demoníaca hoy en día, que algunos de sus miembros están poseídos por algún demonio. Entonces de repente pues están en algún culto, y entonces si le tocan la frente a la persona y si la persona no cae, pues resulta de que le dicen: no, esta persona no puede aceptar a Cristo porque está poseída, está endemoniada. Entonces, y si hablamos un poquito de la ficción, pues sabemos de que existen películas que se estrenan año con año. Entonces, donde en las películas pues se ven posesiones demoníacas, demonios que poseen a las personas, a las familias, a los niños, y se ven un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es ciencia ficción. Entonces, a nosotros lo que realmente nos interesa es tocar el tema pues basado desde el punto de vista bíblico. Entonces, eso es lo único que nos interesa. Entonces, pues por eso le pedimos de que desde ya pues usted tenga su Biblia a mano, para que usted pueda ir leyendo cada uno de los versículos que nosotros vamos a estar tocando, ¿verdad?, en el transcurso del programa. Entonces, iniciamos. Pues en primer lugar, los demonios pues son espíritus malignos, si se podría llamar así, servidores o ángeles de Satanás. Entonces, el primer versículo que tocamos es Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Que dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, partiendo de ahí, pues el inicio que le decíamos, pues los demonios como tal son espíritus malignos que en este caso están al servicio de Satanás, ¿verdad? Cabe notar lo siguiente, no significa de que Satanás los creó. Satanás no tiene el poder para poder crear seres, ¿verdad? Entonces, sino que en algún momento, pues igual que Satanás pues no, cuando fue creado, no fue creado como Satanás, como tal, ¿verdad? Sino que fue creado como un ángel de luz. La escritura nos narra de que era el ángel más hermoso, ¿verdad? Entonces, y eso hizo que él se llenara de soberbia y quisiese ser igual a Dios, y eso hizo pues de que fuese desterrado de allá del cielo. Entonces, ahora bien, ¿de dónde vienen y salen estos ángeles que están al servicio de Satanás? Bueno, estos ángeles que están al servicio de Satanás salen de la misma situación. Entonces, donde Satanás los involucró a ellos, donde ellos prefirieron obedecer al diablo, entonces que obedecer a Dios. Entonces, esos son los ángeles que están al servicio, ¿verdad?, de Satanás. Y cabe mencionar que la lucha del cristiano, como menciona Efesios, dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, tratando de tomarlo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Haciendo ver de que no es una guerra física, entonces donde yo me hago enemigo de fulano de tal porque, y ya pues, no, sino de que tratando de ver de que la lucha del cristiano es más de carácter espiritual. Entonces nos menciona Mateo 25:41, que era donde confirmábamos que dice de que el fuego eterno pues está preparado para el diablo y para sus ángeles, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, entonces en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos donde, por ejemplo, alguna persona fue poseída por algún, por algún demonio, pero cabe mencionar de que tenían características en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguna de las características que tenían era de que cuando una persona era poseída, tenía la siguiente característica, como por ejemplo, ceguera y la falta de habilidad de poder hablar. Nos dice Mateo capítulo 12, versículo 22, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22, dice así: entonces fue traído a él un endemoniado. Escuche cómo lo describe: un endemoniado, ciego y mudo. Entonces hay características específicas. Este endemoniado pues resulta de que era ciego y era mudo. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mire qué características las que menciona, ¿verdad?, la escritura. Vuelvo a repetir. Estas son características que menciona la escritura. Aquí no vamos a hablar de ciencia ficción. Aquí no vamos a hablar de que los ojos se le ponen rojos. Aquí no vamos a hablar de que le cambian los ojos. Aquí no vamos a hablar de que le cambia esto, de que le cambia aquello, de que anda volando. No vamos a hablar de nada de eso. No vamos a hablar de que es una monja, no vamos a hablar de que es un sacerdote. No, nada de eso. Vamos a hablar específicamente de lo que dice la escritura. Entonces dice que una de las características era de que este endemoniado estaba ciego y era mudo. Mire qué interesante. Otra característica, otro síntoma, era la incoherencia mental, entonces mezclada con una fuerza sobrehumana. Dice, por ejemplo, siempre el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 28 al versículo 31. Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 28 al versículo 31. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Mire qué interesante. Entonces,
otro síntoma, por así decirlo, entonces que de repente la humanidad ha llamado, pero que en cierta forma podemos relacionarlo con la Biblia, dice, está en Mateo capítulo 17, versos 14 y 15, que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entonces, mire qué interesante lo que menciona. Entonces, si usted observa en cada uno de los versículos que hemos estado mencionando hasta el momento, vemos de que cuando una persona estaba endemoniada, resulta de que tenía determinadas características que se le presentaban, ¿verdad? Estaba mudo o estaba ciego. No significa que hoy en día, pues una persona porque está ciego, no, esa persona está endemoniada. No significa eso, ¿verdad? Sino que estamos diciendo que presentaba ese tipo de características. Entonces, ¿qué sabemos? Si por alguna enfermedad hoy en día alguien quedó ciego. Entonces yo de repente he escuchado casos donde pues por fiebres extremas de repente la persona pierde la vista, ¿verdad? Entonces por algún accidente la persona pierde la vista. Entonces, pero no por eso significa de que la persona, ya un ciego está endemoniado. No, no significa eso. Vuelvo a repetir, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que en el tiempo de Jesús habían algunas características como tal que se presentaban, como la ceguera, la falta de hablar, la incoherencia mental mezclada con alguna fuerza sobrehumana. Entonces, y en este caso, pues lo que estábamos diciendo en este último versículo dice: mi hijo dice que es lunático. Entonces, eso hasta ahora, hermano Johnny. Lo interesante, hermano, de las características que usted ha mencionado, que estas características actualmente tienen una explicación. En el tiempo bíblico tal vez no vamos a encontrar nosotros la explicación que hoy tal vez científicamente se le puede dar. Entonces, por ejemplo, como el hermano Quiroz lo ha explicado perfectamente, por ejemplo, alguien ha perdido la vista, entonces no significa que ha perdido la vista, es un ciego, es porque un demonio lo posee, o tal persona tiene tales cosas, o habla dormido, entonces porque tiene un demonio y hay que llevarlo donde el pastor para que le saque el demonio. No, estas características que aparecen en la Biblia eran características únicas de seres humanos que en ese momento y en ese tiempo exacto de la historia tenían estas características, porque en ese momento que el reino de los cielos se había acercado, que el Señor estaba predicando precisamente el Evangelio, en esos tiempos es cuando más proliferó, hermano, precisamente la posesión demoníaca, porque eso manifestaba que el reino de los cielos se había acercado. Una manifestación del poder de Cristo era precisamente que aún estos seres malignos, estos seres que carecían de bondad por ser seguidores y siervos de Satanás, entonces salían y eran lanzados y eran expulsados de las personas, y de esa manera Cristo mostraba su gran poder y su gran autoridad. Exactamente. Dice otro versículo, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿verdad? Entonces, otro versículo, ¿verdad? Mire, resulta que había una muchacha que dice que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, y a través de ese espíritu de adivinación resulta que ella producía ganancia, entonces, para sus amos. Obviamente, pues, para los amos de ella, para los dueños de ella, pues obviamente no les iba a gustar que se les sacara el espíritu de adivinación, porque inmediatamente pues las ganancias se iban a acabar. Entonces no les iba a gustar bajo ningún término. Entonces, pero son características que vamos viendo, ¿verdad? Aunque muchos de los síntomas quizás no se nombren de manera específica, ¿verdad? Dice Mateo 15:22: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire qué interesante. Ahora bien, quiero que marquemos un punto de diferencia entre una enfermedad y una posesión demoníaca. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque de repente, pues, a lo largo de la historia, la psicología de repente quiso
tratar de relacionar ambas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de repente pues hay personas que han padecido o padecen aún la enfermedad de la epilepsia, ¿verdad? Entonces, pues resulta de que de repente ven a alguna persona que tiene esta enfermedad de epilepsia. Ya sabemos de que las personas de epilepsia caen al suelo, entonces parece que se ahogan, los ojos se le ponen blancos, se le sale saliva por la boca, etcétera, ¿verdad? Entonces, de repente las personas dicen, no, esa persona lo que pasa es que tiene un mal espíritu, no, esa persona lo que pasa es que está endemoniada, dice, es un demonio que la está atormentando. Entonces, ojo con lo siguiente, porque hay diferencia entre la epilepsia y la posesión demoníaca, ¿verdad? Entonces, con esto no estamos diciendo de que, pues, si hoy en día, pues, no estamos diciendo de que lo malo no existe, no estamos diciendo de que los demonios no existen. Como leíamos al principio, los demonios son seres que, por supuesto, pues, están al servicio de Satanás. Entonces, pero nosotros queremos basarnos desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Entonces, Cristo y la Biblia son muy específicos, ¿verdad? En primer lugar, pues sabemos de que Cristo tiene toda la autoridad, de que Cristo tiene todo el poder, y por lo tanto, pues el poder de un demonio, el poder de un espíritu que esté al servicio de Satanás, bajo ningún término se va a poder comparar, en este caso, al poder de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo es bastante superior. Entonces hagamos una distinción entre una enfermedad y una posesión demoníaca. Mire, por ejemplo, bíblicamente, nos dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Mire cómo desde ese entonces se hacía una distinción. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Mire, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire qué diferencia que hace. Entonces, hace una distinción entre las enfermedades y las personas que estaban endemoniadas, que se las llevaban a él para que las pudiese sanar, ¿verdad? Entonces dice, se difundió la fama de él y le trajeron personas que tenían todo tipo de dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y ahí pone una coma y hace una pausa y dice, los endemoniados, los lunáticos. Entonces, y comienza a desglosar. Entonces, no es lo mismo una enfermedad a una posesión demoníaca. Es totalmente diferente. Entonces, Jesucristo sanaba a las personas que estaban enfermas, pero también ayudaba a expulsar a las personas que estaban siendo atormentadas por algún demonio, ¿verdad? Entonces, pero no era la misma situación, ¿verdad? Habían personas que venían enfermas. Si no, Jesucristo hubiese dicho, bueno, todo el que está enfermo, pues resulta de que todo el que está enfermo es porque está endemoniado, hubiese dicho Jesucristo. Entonces, pero no lo dijo así, sino que hace la especificación entre personas con diversas enfermedades y personas que venían a él, que le traían a él y estaban endemoniadas. Dice Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mire, siempre hace la distinción. Entonces, la Biblia es muy específica entre enfermedades específicas, como qué sé yo, como la epilepsia, por así decirlo, que si lo podemos relacionar, que es con el aspecto lunático. Entonces, y lo que es una posesión demoníaca, ¿verdad? Y después tenemos Mateo 17:15, que dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Entonces, el versículo que leíamos anteriormente. Mano Johnny. Lo interesante de esto, querido hermano, querido televidente, el punto enfatiza que usted no debe equivocarse, usted no debe cometer el error de decir, esta persona está endemoniada, cuando realmente lo que tiene esta persona es una enfermedad. Entonces usted no vaya a confundirse con eso, usted no vaya a cometer el error de que usted puede decir, tiene un demonio porque tiene cierta enfermedad. No, y ese es el punto que nuestro hermano pues ha querido dejar claro, enfatizar muy bien, que usted entienda que desde el tiempo bíblico ya se podía hacer y se notaba la diferencia que ellos hacían
cuando realmente conocían que alguien estaba enfermo y cuando alguien realmente estaba poseído por un ser maligno. Entonces ellos conocían esa diferencia, ellos sabían y podían distinguir desde aquellos tiempos. Los hermanos, o en este caso el escritor Mateo, él es muy enfático en decir, pero es que habían enfermos, y los enfermos que le traían al Señor, Él los sanaba. Era capaz el Señor de sanar a alguien que no tenía una mano, que no tenía un pie. Eso es algo extraordinario lo que el Señor hacía, porque la extremidad de la persona volvía a su estado original o era totalmente reconstruida, cosa que hoy pues para muchos que se dicen sanadores sería algo realmente imposible, porque no lo pueden hacer, ni lo harán jamás tampoco. Entonces, si nosotros vemos el Señor Jesús hacía este tipo de milagros, hacía este tipo de manifestaciones, porque de esa manera Él manifestaba que lo que Él predicaba era cierto. El Señor había dicho, yo he venido y es el año agradable del Señor, y los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan. Y el Señor empieza a explicarles esto a la gente, y se lo demostraba efectivamente cuando le traían todos los enfermos y Él los sanaba. Pero no solamente le traían enfermos, le traían personas que estaban endemoniadas. Y eran dos tipos de personas, no eran las mismas, eran dos tipos de personas totalmente diferentes. Hoy es muy probable, hermano Quiroz, que la gente confunda hoy, que confunda una enfermedad con una posesión demoníaca. Y lo que nosotros le estamos enfatizando es que usted no vaya a cometer ese error. Sí, exactamente. Es que, bueno, yo pienso que de repente, pues, de repente alguna persona sale con algún problema estomacal y dice, mire, a usted lo que pasa es que usted está poseído por un demonio, usted lo que tiene es un sapo, le dice, ahí en el estómago, entonces por eso le crece, qué sé yo, las cuestiones así. Entonces, y la gente, en la cultura de los pueblos, se da para creer mucho en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cosas que de repente ven, cosas que de repente oyen, y lo relacionan con este tipo de situaciones. Entonces, pero volvemos a repetir, hay características en específico. Uno de los versículos que leíamos, que era Mateo 8:28, ahí vemos que los demonios vienen y hablan de forma independiente, ¿verdad? Entonces dice que salieron de los sepulcros, y ellos dice que eran feroces en gran manera. Entonces, tanto que nadie podía pasar por ahí, dice, y clamaron diciendo, mire, los mismos demonios, clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido hasta acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, es algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, decir, no, esta persona porque no se cayó para atrás está endemoniada, no, esta persona porque está con esa enfermedad está endemoniada, no, esta persona porque... Entonces, es algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, los demonios venían y actuaban de forma independiente, no era de que ay, me voy a turnar, dale vos un ratito. Entonces, si la persona actuaba normal, ahora voy yo, decía el demonio. No, nada que ver con eso. Entonces, los demonios tomaban posesión, no a medias, sino tomaban posesión de manera total. Entonces, ahora la pregunta es, ¿pueden los demonios poseer a alguien hoy? Y yo sé que esta pregunta le va a interesar bastante la respuesta, ¿verdad? Entonces, porque de repente, vuelvo a repetir, quizás bajo la cultura de la población, bajo las creencias que se han inculcado, quizás aún se piensa en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, donde de repente ven en las películas que sale el sacerdote ahí con una cruz y que supuestamente y con agua bendita y que sale ahí con un rosario sacando demonios de aquí para allá. Entonces, eso es lo que queremos hablar. ¿Puede los demonios poseer a alguien hoy en día? Miren, en el Antiguo Testamento se mencionan algunos casos de espíritus malos, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Saúl, dice Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mire, si bien es cierto, los demonios no hay duda que existen hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que leemos al principio. Están bajo el servicio de Satanás, no bajo el servicio de Dios, bajo el servicio de Satanás. Entonces, pero si nosotros nos ponemos a analizar, en el Antiguo Testamento no encontramos más situaciones acerca de eso, sino que la encontramos en el Nuevo Testamento, en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo. Entonces, esto también servía para que
la gente pudiese creer de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces esto confirmaba. Entonces, pero esto únicamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces no hay ningún incidente de posesión demoníaca dentro del Antiguo Testamento, como los que se mencionan así de esa manera en el Nuevo Testamento, a pesar de que existan películas, a pesar de que existan series, lo que sea que existan. Entonces, a pesar de que existan historias que muy probablemente llaman la atención de algunas personas, pero resulta de que absolutamente nada puede ser igual como en el tiempo que andaba Jesucristo. Absolutamente nada en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que van a venir y van a poseer a las personas, de que van a venir, no, absolutamente nada de eso puede ser igual. Entonces, la palabra de Dios, se podría decir de que únicamente Jesucristo y los apóstoles fueron los que tuvieron la autoridad para poder hacer este tipo de acciones, de poder sacar demonios, de poder expulsar demonios, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Vemos al apóstol Pablo, vemos a Jesucristo haciendo este tipo de cosas. Entonces, eso sucedió en el tiempo de Jesucristo. Entonces, y por supuesto, pues de que Dios permitió este tipo de cosas para también poder demostrar, ¿verdad?, la superioridad. Entonces, pero hoy en día se podría decir que se puede. Yo pienso que no. No se puede decir que se puede. Todo eso que se ve, todo eso es puro engaño, todo eso es puro show, todo eso es para llamar la atención de la gente. Al ser humano como tal siempre le interesan las cosas pues sobrenaturales, y eso llama la atención bastante de las personas, pero hoy en día no vamos a ver como tal ese tipo de situaciones. De repente salen ahí que en alguna escuela ya no pueden ir los niños a recibir sus clases porque resulta de que ahí hay unos malos espíritus que atormentan la escuela, cosas totalmente ilógicas, ¿verdad? No, que en tal casa no se puede vivir porque resulta que ahí hay un demonio y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, y a la larga también este tipo de situaciones vienen y se han convertido en una especie de negocio donde algunos pastores evangélicos vienen y le dicen, no, yo le voy a ir a sacar ese demonio y págueme tanto, y hacen ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día no se puede repetir esa misma situación que pasaban en los tiempos de Jesucristo. A todo esto, la palabra demonio es un derivado de una palabra griega que se traduce como daimonium. Entonces, y otras traducciones los traducen como diabolos. Entonces, es interesante poder mencionar cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, todas las cosas creadas vienen de Dios. Lo que pasa es que Satanás y, por así decirlo, y los demonios en algún momento cuando fueron ángeles, pues ellos decidieron desobedecer a Dios. Pero sabemos de que lo principal es Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el principio de todas las cosas es Dios, el creador de todas las cosas es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, obviamente, como mencionábamos, Dios vino y creó a Satanás, pero no lo creó como Satanás, sino que lo creó como un ángel correcto, pero que también Satanás, y en este caso los demonios, tuvieron la libertad de poder decidir, ¿verdad? Porque Dios no manipula a nadie, sino que como hoy en día nosotros como seres humanos también podemos tener la decisión, el libre albedrío de poder decidir si hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Hermano John. Es interesante, hermano, lo que usted acaba de decirnos, porque precisamente la idea de la Escritura es que una persona hoy no puede ser poseída por un demonio. ¿Por qué? Bueno, Primera de Juan 5, versículo 18, enseña lo siguiente. Sabemos, dijo Juan, era algo que los hermanos sabían. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Escuche bien, dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de una simiente incorruptible, por la palabra del Señor, aquel cristiano verdadero que por la obediencia al Evangelio se convierte en hijo del Señor, dice, no practica el pecado. No dice que no peca, porque
Anteriormente en el capítulo 1 dice que si pecamos, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado para que el Señor nos lo perdone. Aquí Juan no está diciendo que el cristiano no peca. Aquí lo que Juan está diciendo que el cristiano no practica el pecado. ¿En qué sentido? No es aquel cristiano que vive una vida pecaminosa continua. Aquel que vive totalmente mintiendo y todos los días miente y no se quiere arrepentir de su mal comportamiento porque ama y utiliza la mentira para aprovecharse de la gente. Entonces vive en la mentira. O sea, no sé si usted, querido televidente, puede captar la idea de que no es que un cristiano no falle, una mentira de vez en cuando puede decir no debía haber mentido y uno se arrepiente, le dice al Señor, me arrepiento de haber mentido. No es mi comportamiento es decir la verdad. Pero hay personas que viven en la mentira y todos los días dicen mentiras y para aprovecharse de los demás utilizan mentiras. Bueno, viven en la mentira. Eso es totalmente diferente. Y lo que Juan dice es que un cristiano verdadero no practica el pecado. No lo practica. Y después dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, aquellos que hemos sido engendrados por Dios, Dios nos guarda. Y dice el texto en Juan 5:18 dice, y el maligno no le toca, no le puede tocar. El maligno a usted no lo puede tocar, no lo toca. ¿Por qué? Porque Dios le guarda. Entonces, por eso no es cierto que un verdadero cristiano, un hijo del Señor, tenga un demonio y que en las famosas cruzadas o cultos especiales de liberación vayan supuestamente verdaderos cristianos a ser liberados de los demonios que tienen. Tal cosa, según este versículo, es imposible. Es imposible, porque al verdadero cristiano que ha sido engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces eso no puede ser cierto. ¿Qué le parece, hermano? Así es. Vuelvo a repetir, de repente se han creado algunas creencias. Sí, claro. Entonces esa es una de las grandes falencias, de las grandes dificultades. Hay unas personas que creen de que los demonios pues son personas, son espíritus de gente mala, ¿verdad? Que ya han muerto. De repente pues dicen, no, es que ahí me salió el fulano de tal, dice. Sí, hay que levantar el espíritu. Según la escritura, según el libro de Eclesiastés, cuando una persona muere, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, no se queda ahí donde la persona muere, ¿va? O sea, eso es totalmente extraño a las escrituras. Nosotros hablamos basados en lo que la escritura dice, y dice la escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás, y el alma va al Hades, al lugar de espera, a esperar pues la venida del Señor Jesucristo. Entonces, pero nosotros entendemos que el espíritu vuelve a Dios. Es más, el Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo. O sea, el espíritu del Señor no se quedó en la cruz. O sea, no fueron después un grupo de señoras a recoger el espíritu del Señor. Tal cosa no es algo que la escritura enseña. Entonces, es cierto, hermano, no vaya a pensar usted que dice, bueno, aquí se murió tal persona y en la noche sale. Tal cosa no es posible. ¿Y le vas a jalar los pies? Sí, que le vas a jalar los pies, tal cosa no es cierta. Entonces, esto lo decimos para que usted tenga paz, para que usted reconozca lo que la escritura dice y lo que las costumbres de nuestros pueblos pues han querido transmitir como verdades, pero que realmente no lo son. Sí, tantas personas que de repente narran, no, que me tocaron la puerta, se cayó una paila de agua por ahí, ay no, ahí anda el fulano de tal que se murió, ¿verdad? Incluso cuando Jesucristo pone la alegoría del rico y Lázaro, Jesucristo es claro y menciona ahí pues de que los muertos pues no pueden regresar, los muertos no pueden salir. Entonces, y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó, mire quién no perdonó, a los ángeles que pecaron, no dice a los muertos que pecaron, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el libro de Judas menciona algo similar, que dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿ven? Entonces,
¿Quiénes son los demonios? Bueno, los demonios son los ángeles caídos. No son las personas que se mueren, que dice usted, no, ahí anda, que no sé qué, no, que no sé qué pasa aquí. Nada que ver, ¿verdad? Los demonios son ángeles caídos que perdieron su dignidad, que desobedecieron a Dios y como resultado, pues a ellos les tocó ser castigados, entonces, por desobedecer al Señor. Entonces, Jesús, de una manera muy clara y contundente, pues, en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra, venció pues a los demonios y a Satanás mismo, ¿verdad? Entonces dice Mateo capítulo 12, versículo 25 al 30. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, por los milagros que hacían, decían, bueno, anda haciendo este tipo de milagros por los demonios. Entonces, por Belcebú anda haciendo este tipo de milagros. Y Jesucristo viene y dice, ¿cómo va a ser eso posible? Le dice. ¿Cómo Satanás va a estar echando fuera a Satanás mismo, verdad? Entonces, y Jesucristo es bastante claro, ¿verdad? Entonces, y menciona pues de que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y menciona que el que no es conmigo, dice, bueno, el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos aspectos porque volvemos a mencionar, de repente pues hoy en día se ven tantas cosas, se ven tantos engaños, y como mencionaba el hermano Johnny, pues nuestro propósito pues no es de hacerlo sentir mal, de ofenderlo, no, nada que ver, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no ofende, sino que lo que hace la palabra del Señor es mencionar la verdad, y de esa manera pues usted queda edificado, ¿verdad? Entonces, pero hay tantas cosas que acontecen donde de repente dicen de que tal persona está endemoniada. Con esto no queremos decir de que no existe lo malo, los mencionamos desde el principio. ¿Existe lo malo? Sí existe lo malo. ¿Existe la brujería? Sí existe la brujería, ¿verdad? Entonces, desde tiempos antiguos hay personas que practicaban la brujería. Entonces, y muy probablemente hay personas que de repente pues, hoy practican la brujería en diferentes lugares. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a repetir, cada persona tiene la libertad de decidir a quién servir, si quiere servir a Dios o si quiere servir a Satanás. Lo que nosotros queremos dejar suficientemente claro es que a una persona que ha obedecido al Señor no le pueden pasar ese tipo de cosas. Entonces, porque si una persona ha obedecido al Señor, tiene algo que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo podría el demonio sacar al Espíritu Santo y habitar él? No podría bajo ningún término, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios, el mismo Jesucristo lo dijo, bueno, yo hago esto por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es mucho más fuerte, es mucho más poderoso. Entonces usted como hermano en la fe, como persona que ha obedecido a Cristo, usted no ande pensando de que lo anda siguiendo un demonio. Usted no ande pensando de solo porque le digan, no, usted pues le está pasando tal cosa, esta enfermedad que usted tiene es porque usted está endemoniado. Y lamentablemente es donde las personas caen en este tipo de juego, hermano Johnny, porque de repente pues le dicen, no, a usted le hicieron mal, usted está endemoniado, y vienen y van y visitan a algún curandero, entonces que le venden sus aguas, sus no sé qué cosas, van y visitan, qué sé yo, algún adivino, y de repente pues ahí le presentan una foto, mire, aquí está la foto. Entonces esta es la persona que a usted le hizo mal. Por culpa de esta persona es que a usted lo está atormentando. Mire, ahí le llegaron unas hormigas a la casa por culpa de esta persona. Mire que ahí en su casa lo que pasó fue que le llegaron a echar tierra de muerto, ¿verdad? Entonces, y le dicen un montón de cosas y trabajan
fuertemente con la mente de las personas, a tal punto de que las personas terminan creyendo. Entonces las personas después dicen, ¿y qué tengo que hacer? No, usted tómese esto, haga aquello y esto vale tanto, y todo se convierte, ¿verdad?, en una especie de negocio, y las personas pasan con ese tipo de situaciones. No, dice que la Santa Muerte, que la Santa Muerte le va a hacer esto, que la Santa Muerte, que a usted lo entregaron a la Santa Muerte, que le hicieron esto, que le hicieron aquello. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con ese tipo de cosas. Volvemos a repetir, el auge de esto era cuando Jesucristo estaba. Entonces, y si hoy en día alguien viene y le dice, no, mire que yo saco demonio, no ande creyendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Mano John. Lo interesante, hermano, es lo que la Escritura nos dice, igual como todo lo que usted ha dicho. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque hay palabra que es de mentira, pero la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es muy interesante porque Pedro también les dijo exactamente lo mismo, con otras palabras, a las personas que estaban reunidas en el día de Pentecostés en Jerusalén después de la muerte del Señor. Les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces un cristiano, cuando obedece el Evangelio, cuando ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, después de haberse arrepentido, entonces Dios lo sella con el Espíritu Santo. Nosotros venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora imagínense usted tal caso, que un cristiano verdadero, que ha obedecido el Evangelio, que se ha bautizado para el perdón de sus pecados, o sea, que ahora tiene al Espíritu Santo morando en él, porque él se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, también va a estar endemoniado al mismo tiempo. Tal cosa es imposible, y es imposible. Un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. No, ¿por qué no? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el espíritu el espíritu maligno no tiene la capacidad de sacar al Espíritu Santo de la vida de una persona. No, tal cosa no aparece en las Escrituras. Todo fiel cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo. Lo que sí hace un cristiano es apagar el Espíritu. Lo que sí hace un cristiano es poner triste al Espíritu Santo. Pero eso son cosas totalmente diferentes. Pero un verdadero cristiano no puede ser poseído. No vaya a pensar usted, yo soy un verdadero cristiano, yo he obedecido el Evangelio, he sido bautizado para el perdón de mis pecados, y también tengo un demonio, tengo algo adentro de malo dentro de mí. Tal cosa no puede ser posible. Así que no le hagan miedo a usted con eso, como el hermano Quiroz lo ha explicado anteriormente, con estas palabras que dan un poco de risa, pero es que en nuestro medio, aquí donde nosotros vivimos, hay gente que cree este tipo de cosas. Pero le decimos que el verdadero cristiano, como le decía primera de Juan 5:18, un cristiano entregado al Señor, el maligno no le puede tocar. Así que usted no tenga miedo, porque el maligno no le puede hacer nada. Hay gente que dice, se me metió el diablo, dice, mire, hay cosas que hay que entender muy bien. La gente dice cosas que a veces no entiende. Cuando a veces uno hace malas cosas, o uno se ha equivocado y ha hecho cosas que no convienen, dice Santiago que lo malo que hace uno nace de la concupiscencia, del mal deseo que tiene uno, de ese deseo desordenado que lo lleva a uno a hacer cosas que no convienen. Pero no vaya a pensar a usted que usted tiene el diablo adentro cuando hace cosas malas. No, son sus propios deseos. Lo que puede hacer Satanás es influir para que usted haga lo malo, pero nunca dentro de usted. Satanás no puede estar dentro de usted si usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Así es. En conclusión, podemos decir que el poder de Satanás para poseer a las personas de una manera demoníaca y de controlarlo ha cesado. Y de la misma manera también el poder para poder contrarrestar este tipo de posesiones demoníacas también ha cesado, porque hoy en día pues los apóstoles ya no existen. Los apóstoles ya pasaron a la presencia del Señor. Entonces hay algunos que de repente pues se hacen llamar apóstoles, ¿verdad? Entonces bajo sus propios méritos, porque ellos han querido adquirir, o ellos han querido ponerse ese título, ¿verdad?
pero los apóstoles fueron únicamente los que Jesucristo seleccionó, por último el apóstol Pablo. Entonces, y el último apóstol que murió, pues ya sabemos de que fue el apóstol Juan. Entonces, hoy en día, pues, por más de que usted le busque bíblicamente, no existen tales personas que puedan ostentar el título de apóstol, ¿verdad? Entonces, lo que sí le mencionamos es de que usted que de repente dice que lo andan siguiendo ahí, que el espíritu, que le botaron la paila de agua, que aquí, que allá, que no sé cuánto, que le quieren hacer brujería, que esto y lo otro, acérquese a Cristo. Eso sí le decimos nosotros. Acérquese a Cristo, acérquese al Señor y obedézcale de todo corazón. Entonces, arrepiéntase, bautícese. Entonces, para que usted pueda ser salvo, para que usted pase a formar parte de la iglesia, para que sus pecados sean perdonados y para que el Espíritu Santo habite también en usted de la misma manera que habita en cada una de las personas alrededor del mundo que han decidido entregar su vida a Cristo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, tales cosas son pura ficción. Entonces, que usted vio una película y le dio escalofrío, eso es parte de lo que producen las películas de ciencia ficción, las películas de terror, como usted quiera llamarle. Entonces, eso es parte de cómo trabaja la mente. De repente usted vio alguna película de terror y usted vio de que pues allá se movió un árbol y ahí anda el que salió en la película, ¿verdad? Eso simplemente es pura ciencia ficción, ¿verdad? Usted a lo único que tiene que creerle es a lo que dice la Escritura, y nosotros en esta noche ya le hemos enseñado lo que dice la Escritura referente a este tema. Vamos a dejar a nuestro hermano Johnny Bulnes con las palabras finales. Sí, gracias, hermano. Lo interesante es que el hermano, espero que usted haya notado muy bien lo que el hermano ha dicho, que es un punto que queremos recalcar antes de terminar el estudio bíblico. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él le dio a los apóstoles la autoridad de poder sacar demonios. Varios textos, como en Marcos, como en Mateo, nos enseñan a nosotros que los apóstoles tenían esta facultad, tenían este poder. A ellos se les dio esta autoridad. Los apóstoles tenían una autoridad delegada, hermano, que con esa autoridad podían ellos pues expulsar de las personas los demonios. También ellos podían sanar a las personas con la misma autoridad y el mismo poder que el Señor Jesucristo les dio. Hubieron personas también a las cuales los apóstoles les impusieron las manos y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo para realizar ciertas obras milagrosas que en aquel tiempo eran necesarias para confirmar la palabra. Entonces, cuando los apóstoles murieron, este don murió con ellos. Cuando aquellas personas a las cuales los apóstoles les impusieron las manos y murieron estas personas, el don murió con ellos también. O sea, estos dones no fueron transmitidos a más personas porque eso es algo que la Escritura no enseña. Entonces, cuando los apóstoles murieron, murió también la capacidad de expulsar a los demonios de las personas. Entonces, por eso es interesante, y notará usted que después la posesión demoníaca fue disminuyendo al grado que cuando las personas fueron obedeciendo el Evangelio, ya era imposible que un demonio pudiera estar dentro de ellos. Entonces, al no haber hoy, en este día, en este tiempo, apóstoles bíblicos, porque sabemos que hay unos que se autodenominan apóstoles sin cumplir los requisitos que menciona el libro de los Hechos, entonces usted se dará cuenta de que bíblicamente están reprobados porque no cumplen los requisitos para ser un apóstol. Usted puede leer en el libro de los Hechos cuando escogieron a Matías como sucesor de Judas para que Matías fuese elegido como uno de los apóstoles. Él tenía que cumplir ciertos requisitos. Entonces, si esos requisitos fueron tomados en cuenta en aquel tiempo para que alguien fuese apóstol, entonces también hoy en día los mismos requisitos siguen vigentes para aquel que se autodenomine apóstol, y estoy totalmente seguro que nadie hoy los cumple. Así que las personas que se autodenominan apóstol realmente no lo son, no son apóstoles como los que la Biblia menciona. Ellos tampoco tienen la capacidad de expulsar demonios de las personas, porque el verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y no puede haber en nosotros el Espíritu Santo y el demonio viviendo al mismo tiempo. Tal cosa no aparece en las Escrituras. Así que esperamos que este estudio usted lo haya comprendido, usted lo haya meditado.
usted lo haya pensado muy bien lo que nosotros le hemos dicho, que usted pueda verificar por las escrituras las cosas que están escritas en ella, para que usted pues tenga confianza en la escritura y no en lo que los hombres le pueden decir o enseñar. Esperamos que usted viva sin miedo, que la verdad que usted ha conocido hoy lo libere a usted de temores y pues evite ver este tipo de películas que el hermano dice que lo que promueven es el miedo, promueven un montón de cosas que más bien lo van a desnivelar a usted. Entonces esas cosas realmente no convienen. Esperamos entonces que usted tome a consideración nuestros consejos y esperamos pues que el Señor le bendiga grandemente en esta semana que viene comenzando y que este estudio sea de mucha bendición para ustedes. Los invitamos a nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en Barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos está la congregación donde nos reunimos los días martes, los días jueves a las 6 de la tarde, nos reunimos también los domingos a las 9 de la mañana, donde si usted decide visitarnos, pues lo estaremos esperando con los brazos abiertos y con una gran alegría de saber que usted se ha acercado al Señor, conociendo la verdad de las Escrituras. También hay Iglesia de Cristo allá en la colonia Mata, en la calle principal, donde se encuentran unos billares San Miguel. Usted le da a la izquierda, viniendo del centro, a la izquierda, cuadra y media, usted va a encontrar la Iglesia de Cristo también ahí en ese lugar, donde nuestro hermano Quiroz pues es el encargado de las reuniones el día miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Si usted decide acompañarnos, nos sentiremos muy alegres y contentos de que usted pueda estar con nosotros. La invitación está hecha, esperamos pues que usted la considere algún día. Si también usted tiene alguna duda sobre el tema que hemos tocado hoy o sobre alguna otra duda doctrinal en cuanto a prácticas que están fuera de la Escritura y usted quisiera conocer estos temas o profundizar un poco más, pues le invitamos a que nos escriba, ahí en pantalla aparecen nuestros números, con mucho gusto nosotros le vamos a ayudar. Así que esperamos que este estudio haya sido de bendición para usted y nos vemos el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, aquí en su programa. Muchas gracias y bendiciones a todos. Bendiciones.